Queridos hermanos, muy buenos días y un feliz santo sábado para todos. Con Amén, gozo, hermana. Feliz Santo Sábado. amén, con gozo nuevamente nos reunimos para continuar este maravilloso estudio de este libro. La palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Hace exactamente 8 meses, en el mes de junio del año 24, iniciando el mes de junio, empezamos el estudio de este libro, de esta doctrina, haciendo un recorrido desde 1852 y lo terminaremos en 1952. 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Para iniciar, vamos a pedir la dirección, la bendición del cielo, del Espíritu Santo, para que nos conceda cada vez más discernimiento, facilidad de poderle compartir a otros este maravilloso tema. Bondadoso Padre, soberano Dios, es con gozo y alegría que nos reunimos nuevamente en un nuevo santo sábado en esta tierra. Y damos gracias por extendernos la vida, por extendernos tiempo de gracia, por podernos reunir en esta mañana y compartir entre todos el estudio de este maravilloso libro. Gracias, bondadoso Señor, por todos mis hermanos que están presentes. Gracias por las personas que los acompañan, quizás familiares, quizás amigos, personas interesadas. También vamos a dar gracias, Señor, por las personas que van a visitar este canal y van a encontrar todos estos estudios. Gracias por las personas que ya lo han hecho y se han interesado. Y muy seguramente el Espíritu Santo está inquietando sus corazones. Señor, anhelamos que la presencia de su Santo Espíritu nos guíe en este estudio y que siempre sus ángeles acampen alrededor de sus hijos y nos defiendan. Bondadoso Señor, bendice igualmente a todas las personas que han contribuido para que todos los materiales que hemos venido estudiando estén a disposición en nuestros hogares, en nuestras casas. Todo esto, Señor, lo agradecemos, no sin antes reconocer que como seres humanos de naturaleza caída, con debilidades, con flaquezas, necesitamos siempre de su misericordia, de su divina justicia. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que hay un sumo sacerdote que nos puede entender, que nos puede socorrer allá en el lugar santísimo del santuario celestial. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bien, hermanos, entonces hace 8 días creo que mi hermana Ángela inició el estudio del capítulo 13, 1916 a 1952. El autor de este libro lo ha titulado estos últimos años como el último brillo de claridad y unidad. Cuando llegamos a 1916, habíamos estudiado o hemos estudiado los últimos 18 años de la vida de la profeta del Señor, Elena de White. Y después de su muerte, dice que alrededor de un tercio de siglo después de su partida, es decir, alrededor de 36 años,
que cubren 1916 a 1952, todavía los que habían estado con ella compartiendo, hombres ya de edad, pero de gran experiencia, y guiados también por el Espíritu Santo, seguían imprimiendo, seguían publicando las mismas opiniones, no eran opiniones diferentes a las que se habían publicado, con las que se había predicado al mundo acerca de la naturaleza humana caída que tomó nuestro Señor Jesucristo. Y iniciando el estudio de este capítulo, el autor establece una comparación entre lo que significó la partida de Josué y la partida de Elena de Huay, tomando a Josué 24:31, donde dice: y Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Después de que durante la vida de Josué, Israel sirvió al Señor. Y después de la partida de Josué, todos los días, mientras existieron los ancianos que aprendieron y que estuvieron alrededor de Josué, Israel siguió sirviendo a Josué. Y así pasó con el pueblo adventista. Mientras estuvo la profeta del Señor, esta doctrina estuvo en absoluta claridad y unidad. Y mientras sobrevivieron los que le acompañaron, los que estuvieron con ella en este arduo trabajo de establecer los fundamentos del pueblo del Señor, esta doctrina no tuvo divergencia ni confusión, estuvo en absoluto brillo de claridad y unidad. Y eso es lo que estamos estudiando en este momento. La hermana Ángela llegó hasta el año 1900, y nos ubicamos, y hasta el año 1924, y seguimos viendo que los que siguieron imprimiendo, los que siguieron publicando, no hubo ningún cambio en cuanto a la doctrina de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces retomamos en la página 92, que quedó nuestra hermana Ángela. En esta página se continúa la lectura sobre hecho de carne pecaminosa, y a menudo surge la pregunta, dice aquí el autor, ¿cómo pudo él, el Señor Jesús, compartir la carne de José o de David y aún así ser el Hijo de Dios? La respuesta es que, dos puntos, dice ahí, María era del mismo linaje de José o de David, pues no se les permitía el matrimonio con alguien que no fuese de su misma tribu. Así Jesús fue de la misma carne de José, aun cuando él no fuese realmente un hijo del propio José. ¿Nos queda claro este aspecto, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús, no siendo un hijo propio de José, pues José no lo engendró, se dice que el Señor Jesús pudo compartir
tanto la carne de José o de David y aún ser el Hijo de Dios? Sí, hermana, Ujú. porque ellos eran de la, María y José eran de la misma tribu de Judá, De ¿cierto? Judá. Ujú. Entonces, por eso era, no porque fuera el padre biológico, sino por lo que él era también de la misma tribu, José. Y al ser de la misma tribu, pues, y al realizarse los matrimonios entre los de la misma tribu, pues está, digamos, circulando entre los descendientes de estos que se casan entre sí de la misma tribu, está circulando ese material genético, ¿sí? Que acá lo llaman cuando leemos los textos, las referencias bíblicas, las referencias del espíritu de profecía, se habla de la simiente, o cuando la palabra de Dios habla de la simiente, nos estamos refiriendo a la herencia, ¿sí? Y esa herencia pues se establece a través de ese material genético que circula de generación en generación. En estos momentos no está bien visto que se establezcan matrimonios entre los de la misma familia, porque pues uno escucha siempre que hay muchos riesgos en que aparezcan en los hijos, en los descendientes, ciertas, ciertas condiciones, ciertos problemas genéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a unir personas de la misma familia, es decir, se van a encontrar material genético de la misma familia y muy posiblemente hay mayor posibilidad de que se manifiesten o se expresen genes que no son deseables. Aquí no estamos tocando el problema de que se manifestaran problemas, sino que al ser de la misma tribu y establecerse en matrimonios dentro de la misma tribu, pues está compartiendo material genético. Por lo tanto, en el cuerpo del Señor Jesús, en sus células como ser humano, hubo material genético de David, de José, aunque no fuera el padre José, porque no lo engendró. Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, a pesar del hecho de que Él era el Hijo de Dios, Él no ejerció ningún poder en su propio beneficio que nos sea ofrecido libremente a nosotros. Y eso lo aduce mucha gente. Y cuando lo hace, está ofendiendo, está diciendo cosas en contra del Señor Jesús y del Padre. Entonces ellos nos engañan, nos engañaron a la humanidad, porque están exigiendo entonces ahora en la palabra cuando dice que debemos ser santos, entonces el Padre está pidiendo algo que nosotros en nuestra condición no podemos porque como nacemos pecadores, según la teoría de ellos, y débiles, nunca vamos a poder dejar de pecar. Pero si el Señor Jesús, como lo hemos estudiado, nace y asume la naturaleza humana caída del hombre y no ejerce ningún poder divino que los tiene o que los tuvo como Dios, porque nunca dejó de ser Dios, nunca usó un solo poder en su propio beneficio para obtener la victoria sobre el pecado. Él se vació a sí mismo. ¿Qué significará Él se vació a sí mismo? Y la mejor forma de explicarlo lo da el Señor Jesús cuando Él dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Yo no puedo hacer nada de mí mismo.
Juan 5:3. Esa es la mejor explicación para entender que Él se vació a sí mismo. Es decir, cuando hemos leído que su naturaleza divina la veló, la vistió o la revistió con humanidad, es que realmente Él fue 100% hombre. Dejó a un lado esa naturaleza, no usó los poderes de su naturaleza divina, aprendió a depender absolutamente del Padre como lo debemos hacer nosotros hoy de Él. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Y Él como hombre lo expresó, no lo puedo hacer nada de mí mismo, todo lo obtenía del Padre. Él dependió del Padre para todo su poder y fuerza para vencer y vivir una vida victoriosa. Esto es lo que nosotros debemos explicarle y compartirle a aquellas personas que están siendo envenenadas, confundidas con las predicaciones de estas personas, de estos personajes que salen en las redes sociales a decir, no podremos dejar de pecar hasta Cristo venga. Eso no es bíblico, lo dicen. Eso no es bíblico. Y entonces, ¿a dónde dejan todos los textos bíblicos que hablan de la santidad, de ese proceso que el Señor espera que nosotros entremos en ese proceso de santidad? ¿Y a dónde están las promesas para los que son victoriosos, para los que lleguemos a ser victoriosos? Todo eso lo pisotean. Es como si la Biblia hubiese dejado de ser para ellos inspirada por el Espíritu Santo. Están pisoteando la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, los escucho. ¿Algún aporte hasta el momento? Bueno, así, debido a que Él compartió las debilidades de la familia humana, Él está capacitado para ayudar a aquellos que son tentados. Y entonces nos lleva a Hebreos 2, 17 al 18. Como el Señor Jesús compartió las debilidades de la familia humana, esto lo capacitó para ayudarnos a los que somos tentados y para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas pertenecientes a Dios. Lo capacitó para hacer reconciliación por los pecados del pueblo. Hebreos 2, 17 y 18. Nuevamente nos podemos preguntar, ¿cómo interpretan estas personas que están enseñando errores, que están en estos vientos de doctrina en cuanto a la cristología? ¿Qué hacen entonces con estos textos inspirados por el Espíritu Santo al apóstol de Hebreos 2, 17 al 18 y de una gran variedad de textos de Hebreos? En las tres tentaciones que enfrentó el Señor Jesús, dice, Él enfrentó en las tres tentaciones, Él enfrentó en el desierto, que Él enfrentó en el desierto, están envueltas todas las tentaciones que acosan al hombre.
tendríamos que volver a leer el capítulo, los 2 capítulos que hay en el deseado de todas las gentes, sobre las tentaciones en el desierto. Y reflexionar sobre cada una de las tentaciones. En cada tentación, dice, en las 3 tentaciones están envueltas todas las tentaciones que acosan al hombre. En la primera, en la que el enemigo utilizó, la que él utilizó con Adán, sobre el apetito, también se le acercó al Señor Jesús después de 40 días de ayuno. 40 días de ayuno que el Señor había hecho. ¿Cómo se encontraría si Él estaba en nuestro cuerpo, en esta misma carne, en esta misma sangre? Muy débil estaría, estuvo, y acosó, utilizó el apetito, además de que quiso hacerle dudar en la primera tentación de quién era Él. Esa tentación encierra muchas cosas que tienen que ver con nosotros, con las tentaciones por las cuales hemos pasado. Nosotros no vamos a estar 40 días de ayuno y nos vamos a ir a un desierto y a pasar por la misma situación. Pero esa misma situación, esa misma tentación puede presentarse y encierra esa tentación. Por ejemplo, muchas veces por el apetito, el hombre decide no seguir el camino del Señor, se le hace muy difícil. Y de ahí sigue una cadena relacionada con esa tentación. Muchos otros, pues, al decir, bueno, yo no voy a dejar de ganar dinero, no voy a dejar de de obtener ganancias, yo tengo que producir, no me puedo someter a no trabajar el sábado, por ejemplo, a cambiar mi negocio, porque de pronto el negocio no está acorde con los principios divinos. Todo eso está encerrado en esa primera tentación. Y si miramos cada una de las dos, de la segunda y la tercera, encierra todas las tentaciones, como dice aquí, que acosan al hombre, a la humanidad. Y el Señor esas 3 tentaciones las venció, dice. Y de esa forma Él hizo posible que toda la raza humana sea victoriosa sobre el pecado. Todo aquel que lo recibe a Él, a Jesús, tiene el poder de ser el Hijo de Dios. Juan 1, 12. Vamos a recordar qué nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, entonces, ¿qué podemos decir de todos aquellos que están pregonando que no se puede vencer, que no se obtendrá aquí, en esta naturaleza, la victoria sobre el pecado, que debemos esperar la venida del Señor y esperar ese milagro de la transformación de esto pecador
en no pecador, porque eso es lo que están enseñando. Cuando el Señor no viene a transformar seres pecadores en no pecadores. ¿Qué podemos decir entonces con respecto a Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermana Argenis, muy buenos días, Señor la bendiga. Mira, hermana, buenos días. Hermana, pues cuando dice a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios, sabemos que muchos dicen, recibe a Jesús y será salvo. Pero ¿de qué manera le dicen eso a la humanidad? No, sigan violando los mandamientos, no importa. Igual cree en Jesús, recíbelo y será salvo. Entonces es una falsa seguridad que los falsos maestros le dan a muchas personas cuando Cristo vino a darnos ejemplo en todo, inclusive en la obediencia. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿sí? Y él hacía mucho también énfasis en los mandamientos. Mateo 5, 17 y 18 también hizo una aclaración fuertísima ahí. No penséis, no vayan a pensar que yo vine a abrogar la ley. Entonces, ¿de qué manera la gente reciben a Jesús? Solo de palabra, solo de boca, pero a qué Jesús están predicando? A un Jesús inmaculado. Están negando su divinidad, la divinidad de Cristo, y están negando la verdadera naturaleza que Él tomó. Entonces, eso es un recibimiento, digamos, falso, porque no lo reciben. También eso puede aplicar para nosotros. Si no tenemos una verdadera consagración, no hemos recibido completamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Él no nos va a llevar al cielo con defectos de carácter. Sí, él no nos va a llevar al cielo, quizás violando las leyes de la salud. Él no nos va a llevar al cielo, quizás siendo un pueblo tibio. Sí, entonces también igual como todos los demás vamos a perder la salvación si no somos una iglesia pura, santa, si no nos entregamos completa a Él, si no lo ponemos todo en el altar del Señor. Entonces no lo hemos recibido completamente, así creamos en la verdadera naturaleza que Él tomó, así que exaltemos su divinidad, así digamos que hay que guardar todos los mandamientos por la justicia de Cristo, pero si todavía estamos con muchos defectos de carácter, si tenemos tibieza, si somos un pueblo tibio, entonces no hay un verdadero recibimiento de Cristo. Gracias, hermana. Esa última parte, hermana, realmente si no hemos recibido al verdadero Cristo, eh, pues estamos perdidos. El versículo dice que el Señor les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que están enseñando esta falsa doctrina, esta este fatal engaño, entonces no están considerándose dentro de este versículo, porque si se recibe al Señor, si se cree en su nombre, el Señor dice, les da la potestad de ser hijos de Dios. ¿Y qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Estas cartas del apóstol Juan eh, son tan claras, son tan, decir, no hay nada que diga, hay confusión, no entiendo. Dice Primera de Juan 1:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si hemos recibido al Padre, si hemos recibido al Señor Jesús, 1:12, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da potestad de ser
hijos de Dios. Y un hijo de Dios, dice, sabemos que nosotros le conocemos. Un hijo de Dios conoce al Señor Jesús, conoce a Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? Dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, el que dice que es hijo de Dios, que cree en Dios, que lo ha recibido, dice, debe andar como él anduvo. Son son palabras hermosas pero duras, categóricas. Todo aquel que lo recibe, a él tiene el poder de ser hijo de Dios. Y luego el que está escribiendo este comentario dice, déjenme preguntarles, ¿lo has recibido? Si no es así, si no lo has recibido, ¿por qué no lo haces ahora mismo? Tómalo a él en su palabra. Tómalo a él en su palabra. ¿Qué será tomarlo a él en su palabra? ¿Qué piensan, hermanos? Tómalo a él en su palabra. La gran mayoría dicen haber aceptado al Señor Jesús en su palabra o en la palabra de sus ministros, que les dicen la ley fue abrogada, ya la ley no hay que guardarla, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, la expiación se terminó en la cruz, no podremos vencer, nosotros en esta naturaleza no podemos, el Señor sí pudo porque Él estuvo en ventaja en la naturaleza de Adán antes de pecar. Ahí estamos, ahí se está tomando el Señor Jesús, pero no en su palabra, sino en la palabra de hombres. Por lo tanto, tomar, aceptar a Jesús se debe hacer en su palabra, aceptar sus promesas y Él nunca nos abandonará. Aceptar sus promesas y Él nunca nos abandonará. El Señor lo dice en su palabra en Juan 10, 27 al 29, que Él no abandonará nunca a sus ovejas. Bueno, esto fue escrito en el año 1924, debe ser una revista, un periódico, Signos de los Tiempos, australiano. Otra cita del mismo año. Dice, Él venció el pecado en un cuerpo que venía de la herencia de la ley del pecado. Él ahora nos propone que vivamos la misma vida sin pecado en nuestros miembros. Fue escrito por McGuire, secretario del Departamento de la Conferencia General para la Juventud y secretario asociado del Departamento Ministerial, La Vida de Victoria, 1924. Él venció el pecado en un cuerpo que venía de la herencia de la ley del pecado. ¿Cuál es esa herencia de la ley del pecado? Que nos habla de ella el apóstol
Pablo en el libro de Romanos, creo que el capítulo 7, esa herencia de la ley del pecado no es la herencia que recibimos al nacer, que seamos pecadores por herencia, eso ya nos quedó claro. Nosotros somos pecadores y hemos sido pecadores no por herencia, sino porque tomamos la decisión cuando ya tenemos el libre albedrío. Si cometimos pecados, hemos cometido pecados, ha sido porque esa fue nuestra decisión de transgredir la ley de Dios, la herencia de la ley. Hermana. Señora. Sí, hermana, la herencia es las tendencias. Nosotros heredamos las tendencias, ¿cierto? Tendencias y las pasiones y propensiones. Eso es lo que heredamos, las pasiones y propensiones naturales y las tendencias. Que inmediatamente crecemos y no tenemos ya uso de razón, pues comenzamos a cometer pecados y obviamente pues los niños desde que comienzan a crecer son egoístas, ¿sí? Eh, Les gusta pelear con los demás niños, hay egoísmo en ellos, entonces es porque venimos con esa herencia, no venimos con el pecado original, porque no heredamos el pecado, sino las tendencias. Sí. Y pues esas tendencias que recibió el Señor Jesús venían después de 4000 años de pecado. Y todas esas tendencias se van, pues eso es lo que yo he podido ver y a veces conversar con algunas personas acerca del estado actual de la humanidad y especialmente de la juventud y de los niños. Alguien precisamente en esta semana me decía que se ha puesto a observar unos niños que son miembros de la familia de esa persona y que a pesar de que estaban creciendo en un hogar adventista, ella veía unas tendencias, utilizó una palabra fuerte, dijo, veo unas tendencias perversas, son malos. Y yo me sorprendí y le dije, ¿por qué? Dijo, toman unas actitudes terribles. Entonces, pues aproveché para que llegáramos al tema, hablar de la naturaleza humana. Y ya no son 4000 años de pecado, ya son casi 6000 años de pecado que se, que se tienen que manifestar y ver en los niños, en los jóvenes. Cuán difícil es ahora, si era necesario, si era urgente que el pueblo de Dios estuviese educando a sus hijos en los lugares rurales. Cuán necesario y cuán urgente es ahora, cuando los niños y cuando los jóvenes están tan rodeados, están sobreestimulados, están hiperestimulados de tanta cosa. Y nacemos, como dice nuestra hermana, con las tendencias, pero esas tendencias ahora como que se fortalecen con toda esta sobreestimulación que están recibiendo los niños en las ciudades, en las capitales. Bueno, hermanos, vamos entonces a otra cita del mismo escritor anterior que dice,
Cuando Jesús llevó la cruz, él conocía la sentencia de muerte sobre la naturaleza pecaminosa. Sobre esa naturaleza pecaminosa se dictó una sentencia de muerte. Él tomó nuestra naturaleza, la naturaleza de Adán, claro, la después de pecar, y llevó esa naturaleza a su inevitable y necesaria muerte. Esta naturaleza pecaminosa tiene una sentencia de muerte. Tenía una sentencia de muerte en los días del Señor Jesús y desde que entró el pecado. Y el Señor Jesús la conocía. Y para que se pudiera dar esa sentencia, esa muerte, para que fuera efectiva esa sentencia de muerte, se tendría que tener una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con la tendencia al pecado, una naturaleza caída. Así que en las venas de Jesús fluía la sangre de muchos caracteres anteriores. Ya los hemos leído, los hemos mencionado, que en las venas del Señor Jesús fluía sangre de sus ancestrales, de sus ancestros anteriores, y que precisamente no fueron santos. En Lucas 3 está toda la lista de esos ancestros, algunos buenos y otros malos, y muy malos. Esto está en Respuestas a Preguntas de Watchman, septiembre de 1924. Hermanos, por favor, cualquier comentario, interrumpan y compártanlo, por favor. Cristo se unió a sí mismo al hombre en su condición caída. Cristo se unió a sí mismo al hombre en su condición caída. Vamos a leer un comentario, un escrito párrafo, también del año 1924, de Carlile Haynes, evangelista, autor y administrador de Watchman, noviembre de 1924. Cuando el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza, Él no la tomó como cuando fue originalmente creada. Es decir, no tomó la naturaleza de Adán salido de las manos del Creador antes que entrase el pecado, sino como esta era después de 4000 años de devastación debido al pecado. Eso es lo que produce el pecado. Devastación moral y también devastación física. Él vino a nosotros donde nosotros estamos. Si Cristo no hubiese venido en carne pecaminosa, que la expresión carne pecaminosa significa naturaleza caída, exactamente donde estaba el hombre, Él no habría necesitado venir, porque Él no habría podido traernos ninguna ayuda de esa manera. Si Él vino solamente donde el hombre estaba en su inocencia y pureza original,
entonces él podría perfectamente haberse quedado en el cielo, porque de esa manera no podía alcanzar a los hombres. De la única manera que alcanzó a los hombres, que alcanzó esta raza caída, fue tomando precisamente la misma naturaleza de los que vino a salvar. No podría habernos alcanzado. Esa expresión no podría haber alcanzado a los hombres. Significa, no podría habernos entendido y de esa manera socorrido. Él vino a vivir como hombre, a tener esa experiencia de ser tentado, de tener lucha, de guerrear contra la tentación, de guerrear contra un enemigo enfurecido como nadie, como nunca, contra un ser como lo hizo contra el Señor Jesús. Él participó de la naturaleza esencial de la humanidad caída. La Biblia enseña muy claramente que Cristo era verdaderamente hombre, no que parecía un hombre, que por fuera era que parecía hombre, pero que realmente interiormente no lo era. La Biblia enseña muy claramente que Cristo era verdaderamente hombre, que Él participó de la naturaleza humana como ella es ahora. ¿Y en dónde está esto? Dice el apóstol Pablo, deja claro que esta carne que Cristo compartió era carne pecaminosa. Romanos 8:3. Y durante 33 años que Él vivió, Él llevó nuestra naturaleza pecaminosa. Hay que pisotear, como lo hacen, la inspiración divina para poder decir todo lo contrario de lo que está escrito en la palabra. Pasamos a la página 93, hermanos. En la naturaleza humana, fatigada, cansada, agotada, naturaleza fatigada, pecaminosa, caída y desamparada, Cristo obtuvo, Cristo trabajó durante esos 33 años el camino perfecto de la salvación de la humanidad. A eso vino el Señor Jesús, a dejarnos ese camino perfecto de la salvación. Y con esta lectura de este buen párrafo, terminamos el año 1924. Y vamos a mirar qué se seguía escribiendo en el año 1925, cuando ya no estaba la profeta del Señor, pero estaban los pioneros que habían compartido con ella. Muchos de ellos no habían muerto, se habían agregado otros y continuaron imprimiendo, publicando en cuanto a esta doctrina en la misma unidad. En la Review and Herald de 1925, B.H. Shaw dice: Jesús vino en semejanza de carne pecaminosa para mí. Jesús vino en semejanza de carne pecaminosa para cada uno de nosotros, para poder ser nuestro modelo,
para ser nuestro fiel, para que cuando terminara su ministerio aquí en la tierra fuera nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. La victoria de Cristo sobre la carne que Él, es decir, la victoria de Cristo sobre la carne que Él, ¿quién era Él? La palabra, ¿no? El verbo hecho carne. La victoria de Cristo sobre la carne que Él fue hecho. ¿Y cuál fue la carne que Él fue hecho? Según el apóstol, según la palabra, carne pecaminosa. Eso hizo posible la comunicación libre y total de Dios con el hombre. Acordémonos que hay nos han compartido este autor muchas citas, y cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, cuando no se habla de que la naturaleza del Señor fue la misma de la naturaleza caída del hombre, no hace posible esa comunicación libre y total entre Dios y el hombre. Esa naturaleza impecable que le colocan al Señor Jesús hace que, o establece un abismo. Me acuerdo mucho de esa cita de W. Prescott. Establece un abismo insondable entre Dios y el hombre. Pero acá dice, la victoria de Cristo sobre la carne que Él, que es la palabra, que es el verbo, fue hecho, hizo posible la comunicación libre y total de Dios con el hombre. ¿Por qué nosotros nos podemos arrodillar con esa fe y esa certeza absoluta de que hay un Dios que me puede ayudar, que me entiende, que me comprende? Porque Él ya vivió en esta carne, Él ya pasó por esta experiencia de tener esta naturaleza humana caída y vivir entre los hombres siendo hombre. Su amor por mí lo llevó a tomar mi naturaleza. Su amor por mí, por cada uno de nosotros, lo llevó a tomar nuestra naturaleza. Esto lo escribieron en Signos de los Tiempos australiano, Edwin K. Slade, administrador de la conferencia. Él tomó sobre sí mismo la carne del hombre, la simiente de David. Volvemos a encontrar esa expresión, simiente. Él tomó sobre sí mismo la carne del hombre, la simiente de David. Como David está entre los ancestros del Señor Jesús y los ancestros de David también hacen parte de los ancestros del Señor Jesús, pues en la sangre, en las células del Señor Jesús como hombre, había material genético, porque a eso se refiere la simiente, material genético, herencia de David. Y para poder tener eso en su cuerpo, en su sangre, en sus células, pues debía tener esta misma naturaleza humana, porque si no la hubiera tenido no podría ser simiente de David ni simiente de Abraham. La semejanza de carne pecaminosa, Romanos 8:3, la forma de la criatura. El Creador se hizo un hombre hermano, por eso en Hebreo se habla de que debías ser tentado en todo como sus hermanos. El Dios infinito se humanó. Milton Wilcox, Review and Herald, 1925. Y nuevamente Milton C. Wilcox, en la Review and Herald, dice, Él se hizo hombre.
Filipenses 2, del 5 al 11. No como el hombre que salió de las manos de Dios en el Edén. Señor Jesús no se hizo hombre, no tomó la naturaleza del hombre como la que tenía Adán cuando salió de las manos de Dios en el Edén, que era carne no pecaminosa, sino que tomó la naturaleza del hombre después que éste pecó. Él tomó la carne que nosotros tenemos con todos los dolores y miserias, impaciencia y desespero, conflicto y lucha de la humanidad caída y pecaminosa tal como la nuestra. El Señor Jesús enfrentó el dolor. ¿Cuántas veces no derramó lágrimas? ¿Cuántas veces en sus noches de oración no derramaría profundas lágrimas, inmensas lágrimas de dolor? No tanto por el dolor que experimentaba en su cuerpo, sino por el dolor que le producía esta humanidad. En él también hubo, como en nosotros, la impaciencia, pero aferrado de su Padre, la impaciencia no lo llevó a pecar ni a desesperarse. Enfrentó conflictos todo el tiempo, hasta en su hogar, desde muy pequeño. Conflictos, luchas, tal como nosotros en nuestra naturaleza. El Hijo de Dios tomó nuestra carne, se hizo nuestro hermano y asumió ciertas obligaciones a favor de la humanidad caída. Jesús tenía sangre gentil en sus venas. Él es nuestro redentor, nuestro sustituto y nuestro pariente. Esto lo escribió P.C. Poley en Signos de los Tiempos Australianos, 1925. Él es nuestro hermano, se hizo nuestro hermano. Asumió obligaciones a favor de la humanidad caída. Tenía sangre gentil en sus venas. Él es nuestro redentor, nuestro sustituto, nuestro pariente. Él ha pasado por toda la experiencia que ha venido a la humanidad. Por toda la experiencia y por todas estas citas que hemos venido leyendo, es que Él puede ser, donde se habla de la experiencia de lo que el Señor Jesús vivió en su naturaleza humana caída. Por eso Él ha venido a ser nuestro fiel, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él estableció esa comunicación libre y total entre Dios y el hombre. No hay un abismo entre Dios y el hombre, porque Él es nuestro mediador. Él es nuestro único mediador. No necesitamos absolutamente de ningún ser humano, ni siquiera celestial. No necesitamos de los ángeles para ir directamente y comunicarnos con el Padre. Él es nuestro mediador. Con estas citas hemos terminado el año 1925. Hermanos, Hermanita, yo quería hacer un aporte. sí, señora. Quería Bueno, hacer un aporte
muy valioso para mí. O sea, agradezco al Señor por las personas que Él usa para que otros que de pronto tenemos algunas confusiones espirituales, que a través de tantos años de estudio, de escuchar, de pronto no hemos comprendido la magnitud de lo que significa la salvación. Yo siempre me había cuestionado, yo misma, ¿no? Porque pues yo no cuestiono a nadie porque pues el problema era mío que no había podido de pronto comprender eh, por qué Adán y Eva y por qué Satanás también, porque con Satanás también tengo la misma incertidumbre, ¿no? Eh, si Satanás en el cielo todo era pureza y santidad, ¿por qué se rebeló contra Dios? ¿Y por qué Adán antes del pecado, si no tenía tendencias al pecado, ni tenía naturaleza pecaminosa, por qué también Eva y Adán le desobedecieron, le creyeron al engañador y no creyeron en el Dios que los había creado y que les había hablado la verdad? Entonces, en lo que su merced enseñó y está enseñando, la hermana Ángela y el hermano Carlos y todos los que hacen parte de los seres que Dios usa para, de las personas que Dios usa para, porque estudian mucho, porque seguramente tienen la unción del Espíritu Santo para poder desarrollar los temas que a veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Entonces, me alegro tanto porque en esta mañana he podido vislumbrar un horizonte mejor en las confusiones que tenía respecto a eso. Entonces, hay dos elementos poderosos que acabé de entender, y es que el Señor allá en el cielo no hay sometimiento. O sea, todos los seres santos que están allí, que le rinden honor a Dios y adoración, es por su libertad, por la libertad con la que Dios los creó, para que lo amen y lo obedezcan. Y igual manera, cuando creó a Adán y Eva, fue igual. Él los creó con una libertad de tomar decisiones. Y eso fue lo que Satanás también lo hizo igual. Él era ángel cubridor en el trono de Dios, pero un día se torció su mente, su cerebro, no sé, y decidió hacerle guerra a Dios en el cielo y fue lanzado de allí y vino aquí a este planeta a destruir lo que Dios había creado perfecto. Pero ¿por qué desobedeció a Adán y Eva? Porque tenían una libertad de hacerlo y tomaron la decisión horrenda de desobedecer a Dios y causar la desgracia que tenemos. Y cuando su merced dijo que si el Señor no hubiese venido como humano, con la tendencia humana a pecar, la naturaleza humana después del pecado, no había podido salvarnos. Ahí fue que entendí el por qué ellos pecaron sin haber tenido tendencia al pecado y eran seres perfectos, por la libertad. Entonces, la libertad que Dios nos da a nosotros es significativa en el destino que nosotros podemos tener a futuro, porque con la libertad nosotros somos autónomos de tomar la muerte o la vida. Entonces, el Señor Jesús, al venir como humano, tenía la tendencia y la naturaleza de Adán después del pecado, pero se mantuvo fiel al Señor y confió en la libertad que Dios le dio para tomar las mejores decisiones y fue vencer a Satanás como humano y no antes del pecado, no con la naturaleza antes del pecado. Entonces ahí entiendo muchas cosas que todavía me faltan por digerir, pero con la ayuda de Dios lo voy a calzar a entender. Entonces, es maravilloso, hermano. A veces me pierdo porque estoy en citas médicas y me duele tanto porque pues no puedo tener el teléfono prendido y a veces le dan a uno las citas, es el sábado. Bueno, pero hermano, cada cosa que uno aprende cada día es un tesoro incalculable que se atesora en el corazón, en la mente, en el conocimiento. Le agradezco a Dios en esta mañana por eso, porque pude entender una incógnita tremenda que tenía, por qué antes, sin ellos ser, fueron
y por qué el Señor Jesús, siendo y teniendo, pudo vencer. Entonces, maravilloso, hermana, les agradezco todo ese potencial que Dios les está dando y que el Señor los conserve en la rectitud que han tenido y que nos enseñe cómo alcanzar la victoria sobre la muerte y el pecado. Gracias, hermano, porque me ayudaron a entender parte de la incertidumbre que siempre había tenido respecto a eso. Gracias. Hermana Gracias, hermana Argenis. Dalila. Gracias, hermana Dalila. Eh, yo le doy gracias infinitas al Señor porque al estar estudiando este libro, el Señor nos ha dado un discernimiento muy valioso que ya no le tenemos por la misericordia de Dios temor a que venga aquí el pastor, que venga el hermano que es el que más predica y es el hermano que más duro habla por allá donde ellos tienen sus reuniones, porque el Señor nos está capacitando de una manera maravillosa. Démosle gracias y la honra a Dios porque puso a nuestra disposición todo este material. Hermana Ángela. Sí, hermana Argenis. El Señor a todas sus criaturas que ha hecho, tanto los huestes angélicas como los seres de otros mundos que nunca han caído, Él siempre les dio, nos ha dado a todos, hablando de toda la creación que Dios hizo, todas las criaturas que hizo, nos dio libre albedrío. Y los ángeles tuvieron allá en el cielo, junto con Lucifer, tuvieron esa libertad, ¿sí? Ellos tenían esa libertad y se gloriaban adorando a Dios y tenían una ley que Dios puso para ellos y les dio esa libertad. Quizás nunca vamos a comprender por qué entró el pecado, pero como ellos tenían libertad, Satanás decidió ensalzarse, decidió envidiar el trono de Dios y ser como Dios, y decidió rebelarse. Él tomó esa decisión. Y los ángeles que se unieron a él en esta rebelión, también ellos tenían la decisión o de unirse con Satanás o oponerse a él, como lo hicieron los ángeles fieles. Lo mismo pasó en los mundos que nunca han caído. Dios les dio también ese libre albedrío como se lo dio a Satanás, como se lo dio, perdón, a Adán y Eva en el Edén. Bueno, aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está el árbol de la vida. Lo mismo hizo con, según como le reveló el Señor a la profeta, lo mismo hizo con los otros mundos. Les colocó dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Ellos nunca han pecado, eligieron no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, del el árbol que no debían de comer, ¿sí? Y nunca lo hicieron y por eso el único mundo que cayó fue este, ¿sí? La única mancha en el universo. Entonces Dios tiene sus criaturas y Él no nos amarra y nos obliga a cumplir sus preceptos, sus santos mandamientos, sino que nos da ese libre albedrío. Ya nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos y ya sabemos las consecuencias. Si desobedecemos, ya sabemos lo que se nos promete si obedecemos. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Eh, esa hermosa libertad que el Señor nos concede, ese don, si lo pudiéramos llamar, del libre albedrío, es algo tan hermoso, pero también de tan extremo cuidado, porque uno escucha decir a la gente, yo hago esto porque soy libre, yo hago lo que se me dé la gana con lo otro, sin realmente comprender qué es libertad o qué es ser libre. Y la gran mayoría de esta humanidad está tras las rejas
de la ignorancia, del pecado, de la degradación. Y no se creen esclavos, se creen libres. El Señor concede a sus hijos una libertad en la que debemos, en la medida en que entendemos el gran amor de Dios y en la medida que entendamos qué es libertad en el Señor y el libre albedrío, el fiel Hijo de Dios es supremamente cuidadoso con el libre albedrío y con esa libertad. Hermanita, hay algo que ya no alcanzo a entender ahorita que usted está enseñando eso. Lo que está diciendo es valiosísimo, hermana, porque la libertad, la divina libertad o la maravillosa libertad, como queramos exponerla, es el carácter, o sea, la libertad que Dios nos da, lo entiendo así, no sé si estaré equivocada, me corrigen si lo estoy. Yo pienso que la libertad que Dios, con la que Dios determina cada mundo que hace, o cada planeta, o cada espacio donde Él reina como soberano Dios, esa libertad es el valor más grande que cualquier criatura o ser, sea santo, ángel, querubín, serafín, bueno, qué sé yo, cada persona que tiene conciencia en la mente, la libertad es el tesoro más valioso que Dios ha podido donar a los seres que Él ha creado. ¿Por qué? Porque la libertad no es decir como usted hacía la referencia. Yo soy libre, hago lo que quiera, voy por donde voy, como lo que quiero porque yo soy libre y lo puedo hacer. Sí, lo podemos hacer. Pero dependiendo del abuso que le demos a la libertad, está o la vida y la bendición o la maldición y la muerte. Porque esa libertad nos pone en un lugar, en una línea en la que tenemos que tener los ojos y la mente bien concentrados, bien abiertos, para tomar la mejor decisión dentro de esa libertad que Dios nos ha dado. Porque Jesús también la tenía, la libertad, como hombre cuando vino. Y él tomó la libertad y él nunca usó la libertad de su identidad de Dios para beneficiarse él mismo. Él pudo haberlo hecho en algún momento, pero nunca usó de esa libertad. O sea que Dios se mantuvo en la línea recta, sin echar ni para acá ni para allá. O sea, fue perfecto en esa libertad. La tomó como el tesoro más grande que Dios le da, aún a su Hijo Jesús. Él la tuvo. Satanás también la tuvo, pero tomó la decisión con su libertad que tenía. Era libre, podía rebelarse o mantenerse fiel. Y nosotros somos lo mismo, hermano. Nosotros creemos que cuando obedecemos es una restricción que nos hace Dios. Ah, pero tengo es que estar ahí obedeciendo, no mentir, no robar, no tener avaricia, no desear la mujer del prójimo. Bueno, todas las cosas que Dios nos dice que no debemos hacer porque afecta nuestra vida y a veces los seres humanos nos incomodamos por esas restricciones de la obediencia. Es la libertad a la obediencia que debemos tener a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. O sea, es un conjunto de cosas que nos hacen tener un carácter perfecto. Y yo digo que la libertad que Dios nos dio a nosotros es el carácter de Dios. Dios es libre y nos hizo libres. Y esa libertad nos conduce a la vida eterna o a la destrucción total. Entonces, es importantísimo saber para qué debe usarse la libertad, qué significa la libertad. O sea, lo que yo medio alcanzo a vislumbrar. No sé si estaré equivocada, si estaré argumentando algo que no es, pero Hermana hoy me siento feliz, hermana, feliz y gracias a usted y a todos los hermanos que han colaborado con este estudio gracias a tan Dios. maravilloso. Dios le bendiga, hermana. Dígame. La gloria y la honra sean a nuestro Señor. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y Esa es quién la es la verdad. verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la verdad? Dios, Jesús nos da libertad. Lo que Amén. pasa es que el enemigo
Sí. engaños diciendo que la obediencia ya nos hace esclavos. Eso es lo que No. la gente siente en su corazón, eso. Ay, no, muy bonito lo que usted me dice, pero no, eso yo no, me toca dejar un poco de cosas, no, en otra cosa, que el sábado, sé que el enemigo ha engañado así de esa manera. Pero bueno, hermana, eh, lo más triste es que el llamado pueblo de Dios desechó la libertad, Ujú. ha ido y se ha ido a unirse en ecumenismo con los que odian la libertad. Mm. Y iremos viendo más adelante todo lo que vendrá por haberse extraviado, por haber abandonado la profecía, por haber dejado a un lado el espíritu de profecía, por haber dejado a un lado las palabras del profeta. Hermana Argenis. Hermano Jairo, buenos días, adelante. Hermana. Sí, resumiendo lo que dice la hermana Dalila, pues si uno cree que guardando la ley, bueno, teniendo toda la ley, que, que está siendo preso que no está en libertad, ¿no? Pero ahorita que es lo contrario, en el momento que yo peco, me hago Esclavo. me hago esclavo de Satanás, pierdo mi Mm. libertad. Hermana Argenis, Sí, señor. buenos días, un feliz santo sábado. Amén. Hermana Dalila, hermana Dalila y apreciados hermanos, el mejor concepto que nosotros podemos tener de la libertad, de la verdadera libertad, es poniendo nuestros ojos en la Mm. ley de la libertad, en la ley de la libertad. Allá en Santiago 2:2 ¿no? Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ujú. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Amén. Entonces, la verdadera libertad es aceptar la ley de Dios y en la justicia de Cristo, andar en ella, obedeciendo sus mandamientos. Entonces somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces somos libres de la esclavitud de Roma. Somos libres de la esclavitud de una denominación. Somos libres de la esclavitud de los hombres perversos, de los lobos rapaces. Somos libres de las doctrinas de demonios. Somos libres de la condenación. Somos libres de la marca de la bestia. Somos libres de la imagen de la bestia. Somos libres de las plagas y somos libres de la destrucción final. Esa es la verdadera libertad que nos otorga el Señor Jesucristo. Al conocer la verdad, porque la ley es la verdad, entonces somos libres. Y el Señor nos hace obedientes en su justicia. Ahora somos libres. No estamos esclavos de Roma, ni de una denominación, ni de los líderes. Ahora somos protestantes y reformadores. Amén. Por la gracia de Dios hemos aceptado la Amén. verdadera ley, la ley de los 10 mandamientos, y somos libres, y eso nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de nosotros mismos, de la esclavitud de Satanás, de las denominaciones. Y gloria a Dios por esa libertad con la que Dios nos ha emancipado, y nos debemos gozar y alegrar, porque el Señor nos ha hecho libres para la gloria de Dios. Amén, amén. Amén. Hermano, aportando dos palabritas más a lo que dice el hermano Carlos, el Señor dio una ley a sus criaturas y, y bueno, los ángeles en el cielo se gozan obedeciendo esa ley.
nosotros también nos debemos de gozar y nos gozamos obedeciendo esa santa ley de Dios, obedeciendo sus preceptos, ¿sí? Entonces, no es un yugo de esclavitud, como dicen muchos. No, es un gozo poder nosotros obedecer a Dios y de esa manera, como ya dijeron los hermanos, somos libres, ¿cierto? Ya no somos más esclavos del pecado, de Satanás. Y amén, gloria a Dios por eso. Sí, hermanos, estos días compartiéndole a un señor acerca de la palabra, que estamos por allá en una cita. Entonces él me decía que a qué organización, mucho que a qué sí, que a qué religión pertenecía yo, ¿no? Ok. Dije, no, yo no pertenezco a ninguna, porque yo estuve en una, pero allá me hicieron esclavo, entonces ahora estoy independiente para... Bueno, se le fue la señal al hermano Jairo. Sí, parece que Gracias. se le va a enseñar, pero bueno, gloria a Dios por el testimonio del hermano. Somos libres de las denominaciones, de los pastores asalariados, de los sistemas religiosos. Somos libres de Roma. El Señor ha roto esos grillos, esas cadenas que nos ataban a los hombres. Y para la gloria de Dios, ahora eh, estamos dentro de la iglesia de Cristo, estamos dentro de sus límites. Y bueno, el que nos da ejemplo, el que nos sostiene, y bueno, con la ayuda de Dios, como hermanos en Cristo, aquí no tenemos jerarquías, aquí no tenemos yugos, y nos amamos, nos respetamos, nos alentamos, nos ayudamos, y esa es la mejor libertad que el Señor nos ha otorgado de ser, de poder obedecer con su justicia, su poder, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a mirar, nos quedan 15 minutos. Vamos entonces a continuar con otro año, 1926, sobre los escritos y publicaciones que se siguieron después de la partida de la profeta del Señor. Dice, Jesús es el nombre del niño que nació de una mujer en semejanza de carne pecaminosa. Signos de los tiempos. Jesús es el nombre de un niño, del niño que nació de una mujer en semejanza de carne pecaminosa. El prometido tiene que nacer de la simiente de la mujer. Se prometió allá en el Edén a Adán y a Eva que vendría un prometido, ¿no? Se hizo la promesa y que vendría de la simiente de la mujer, una mujer carnal. Acuérdense, una mujer de carne pecaminosa como la nuestra, ¿sí? María, una mujer de carne pecaminosa como la nuestra, no como como la presenta el dogma a ella y a sus ancestros, porque también debían ser en la misma condición para que ella pudiera heredar una carne no pecaminosa. Jesús es el nombre del niño nacido de una mujer en semejanza de carne pecaminosa. Nuestro Cristo hoy es la descendencia de David, es decir, como lo leíamos hace un rato, por las venas del Señor Jesús fluyó sangre de ancestros del mismo David y de ancestros de David, es decir, compartió material genético
de la descendencia de David. Y ese material genético solo podía venir de haber recibido una naturaleza pecaminosa como la de María. Cristo ha vencido. Él vivió una vida libre de pecado. Eso es algo que nunca lo podremos dejar a un lado. Él lo hizo mientras estaba en la misma carne pecaminosa con la cual nosotros tenemos que contender, con la cual nosotros tenemos que contender. Que eso es lo que le presentan al pueblo estos engañadores como la cosa más imposible de este mundo, de esta vida, la victoria. Pero el Señor promete que habrá victoria. Y para los victoriosos, Él tiene promesas. Que es algo fácil, no es fácil. Que lo tenemos que hacer solos, nunca, nunca jamás. Porque el Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. El Señor ha dicho que no nos iba a dejar solos en esta lucha, que estaría la presencia de su Santo Espíritu fortaleciéndonos, que la obediencia, que la dependencia del Padre son instrumentos, recursos puestos a nuestra disposición. Pero nadie fuera de Dios y su Hijo, nadie fuera de Dios el Padre y su Hijo, podía sondar las profundidades del amor divino que llevaría a Cristo realmente a descender del trono del universo para unirse con la humanidad caída, compartiendo nuestra carne caída. Esto también está escrito por un profesor, Oscar Tait, profesor, editor de Signos de los Tiempos, secretario de la Conferencia General, Signos de los Tiempos, 1926. Hasta 1926, todos seguían escribiendo, imprimiendo, publicando en unidad, en un brillo de claridad y unidad. Pero nadie fuera de Dios y su Hijo podía sondar, escudriñar las profundidades del amor divino que llevaría a Cristo realmente a descender, porque realmente descendió del trono para unirse con la humanidad caída, compartiendo nuestra carne caída. Él ha hecho posible, Él fue hecho carne, y aquella carne que nosotros bien conocemos, de nuestro mismo tipo. Él fue hecho carne. ¿Cuál carne? Aquella carne que nosotros bien conocemos, que es la nuestra. De nuestro mismo tipo, no fue de otra carne, porque no hay otra carne aquí en el planeta. La carne que tuvo Adán y Eva antes del pecado dejó de existir y solamente existe esta misma carne, la del mismo tipo, la que tenemos nosotros. Él tomó sobre sí mismo nuestra carne y se hizo en todas las cosas tal cual somos nosotros. Review and Herald, 1926. R.D. Quinn. Él, el Señor Jesús, vino como un niño indefenso, sujeto a las debilidades de la humanidad, como niño, como infante,
como adolescente, sujeto a las debilidades de la humanidad. El bendito Cristo enfrentó los peligros de la vida comunes a cada ser humano, como cada hijo de la humanidad tiene que luchar. Él sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad. Las conoce por experiencia porque las vivió. Enfrentó los peligros que enfrenta cualquier niño, que enfrentan los adolescentes, que enfrentan los jóvenes. Este cuerpo fue aquel cuerpo que fue hecho en semejanza de carne pecaminosa. Romanos 8:3. Signos de los tiempos, 1926. Cristo como el Hijo de Dios, el unigénito del Altísimo, llevó la naturaleza divina perfecta. Como unigénito del Altísimo, su naturaleza divina perfecta. Pero como el Hijo de María, como el Hijo de hombre, Él heredó la naturaleza humana caída. Debemos recordar que el hombre que nace con naturaleza pecaminosa no comete necesariamente pecado como un resultado de esto. Es decir, el hecho de nacer con naturaleza humana caída, es decir, con naturaleza pecaminosa, no quiere decir que cuando ese hombre con esta naturaleza humana caída comete pecado, ese pecado que comete, esos pecados que comete, no son el resultado de esa naturaleza, porque Cristo no conoció pecado. Nosotros ya sabemos por qué es que se comete el pecado. Es porque cuando ya uno tiene el libre conocimiento, el libre albedrío y decide pecar, decide transgredir la ley, es cuando se comete pecado, pero no por el simple hecho o como resultado de haber nacido con la naturaleza caída. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque Cristo no conoció pecado. Él no decidió nunca pecar. Se apartó, no le permitió que estas pasiones naturales con las que nacemos se puedan hacer pasiones corruptas. Cristo vino y habitó. Utilizan para la palabra habitó, tabernaculó. Cristo vino y habitó en nuestra carne pecaminosa. Signos de los tiempos australianos, 1926. Hasta 1926, desde 1852, en donde hemos empezado el estudio, hasta este momento, estamos todavía en el último brillo de claridad y unidad en cuanto a la cristología, es decir, en cuanto a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, continuaremos con la ayuda del Señor, conociendo los escritos que se siguieron escribiendo, imprimiendo, publicando, compartiendo hasta 1952, cuando estudiaremos todo lo que pasó para que desapareciera la claridad y la unidad en cuanto a la naturaleza humana del Señor Jesús en su profeso pueblo.
Muchísimas gracias, hermanos, por su presencia, por sus aportes en esta mañana. Y entonces dejamos para empezar el año 1927. Para terminar, Muchas gracias, hermana Argenis. Dios le bendiga y le mejore su problema de la tos, que está dando una gripa terrible. Aquí hay un poco de gente caída, con unas fiebronas terribles, mi hija, otro señor. Bueno, todos están enfermos de esa peste que está dando. A mí no me ha dado, ojalá no me vaya a dar, porque bueno, casi nunca me da gripa, pero no creo que esté exenta que me dé. De todas bueno, maneras, que Dios bendiga a su pueblo y que pase su mano sanadora sobre cada uno de los enfermos y que su merced se pueda mejorar. Tómese las agüitas que pueda para que se mejore. hermano, Dios la amén. bendiga, hermana, y le dé cada día mayor sabiduría y conocimiento para que nos enseñe. La mayoría de los vacunados les da gripa. No sé No, si pero les la da hermana no está vacunada. Sí, hermano, gracias. Les doy el testimonio, hermanos. Ese jarabe que el hermano Carlos nos ha recomendado en muchas ocasiones es maravilloso. Con la oración y el poder de Dios que está en esos nutrientes que el Señor, que el hermano Carlos nos recomienda. Yo Es lo tengo, maravilloso. hermana. De pronto no Ah, escuché la fórmula, pero si me lo mandan, se los agradezco. bueno, hermano, para compartirlo con todos y no solamente cuando se está en un estado gripal, se puede tomar en algún tiempo para fortalecer defensas. Los remedios naturales Amén. Lo maravillosos. mejor. eh, la mejoría ha sido grande, grande en esta parte. Hacía 4 años no me daba una gripa y bueno, con la ayuda del Señor ya prácticamente podemos decir que salió con los remedios Amén. naturales. Entonces vamos a arrodillarnos, hermanos, para dar terminación a la escuela sabática y prepararnos para el siguiente estudio. Hermana Dalila, quisiera colaborarnos con la oración. Gracias por ese honor, hermana. Gracias, bendiciones. Bueno, oremos, hermanitos queridos. Amén. En el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor. Padre amado que moras en los cielos, que tu presencia se haga notoria en el corazón de cada uno de tus hijos, en todos los lugares de este planeta donde haya un hijo tuyo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de tu pueblo, Señor. Bendice a los hermanos que hacen parte de este grupo, que dirigen y que se esfuerzan, se comprometen contigo para escudriñar tu palabra y los libros de profecía para enseñar a los que quizás no tenemos la oportunidad de hacerlo porque no vemos, porque no los tenemos los libros, en fin, por muchas razones. Pero cuando escuchamos con atención y con amor, agradeciéndote por estos medios que tú nos enseñas, Señor, a través de tus siervos, podemos aclarar muchas incógnitas que tenemos, muchas incertidumbres espirituales. Hoy, por lo menos, para esta tu servidora ha sido un rayo de luz impresionante a través de las incógnitas que tenía por muchas cosas que a veces no entendemos, Señor. Pero gracias a tu Espíritu Santo, Señor, a tu amor, a la labor que hacen nuestros amados hermanos, para que podamos documentarnos y experimentar las maravillas de tu ley, de los escritos de la señora Elena. Gracias, Señor, por todo tu amor y bondad. Bendice a tu pueblo en toda la redondez de la tierra y permite, Señor, que nada ni nadie nos haga retroceder del camino que hemos emprendido de tu mano, Señor. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumina para que podamos permanecer unidos y fieles a ti, Señor.
Gracias por todo tu amor, por toda tu bondad. Permite, Señor, que tomemos decisiones eh, maravillosas para seguir adelante y poder tomar decisiones que nos puedan unir de una manera maravillosa para salir de las ciudades, para poder ubicarnos en el lugar que tú quieres que nos ubiquemos, Señor, y podamos prepararnos y ayudar a preparar a otros para cuando tú vengas por segunda vez, haya un pueblo preparado para recibirte en las nubes de los cielos, Señor. Te agradecemos por tu amor y por tu bondad, por tu sacrificio, por haber podido vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Y con tu humanidad, Señor, pudiste cumplir la ley para que nosotros hoy también podamos cumplirla, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre amado, amado Jesús, amado Espíritu Santo. Gracias, gracias, bendiciones para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Dalila. Amén.